Globovisión presenta la narración del libro Tu Dios Reina, escrito por R. Edward Miller y narrado por el Ministerio de Multimedia del Movimiento Cristiano y Misionero Las Flores. Introducción. El 7 de septiembre de 1850, el capitán Allen Gardiner embarcó rumbo a la Patagonia Argentina con otras 6 personas, el cirujano Williams y Juan Maidment, 3 pescadores de Cornwall, Inglaterra, Pierce, Babcock, Bryant y Erwin, que era el carpintero de un barco. Este último había acompañado al capitán en viajes anteriores. En una oportunidad manifestó que estar con un capitán así era como un cielo en la tierra, ya que el capitán era un hombre dado a la oración. La carga de Gardiner era esta: nuestro Salvador ha dado el mandato de predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Él dará el cumplimiento a su propio propósito, que podamos tan solamente obedecer. Sabiendo que la Patagonia era tierra árida, los hombres llevaron consigo provisiones e hicieron arreglos para que arribaran más de estas en el futuro. Los nativos hostiles robaron de lo poco que ya les quedaba y no pudieron hacer mucho para proveerse de víveres. En poco tiempo se les acabaron las municiones, lo que hizo que no pudieran agregar a sus raciones algo de cacería. Luego de mucha fatiga y privación por falta de comida, Allen Gardiner y sus hombres partieron a la presencia del Señor entre el 8 de junio y el 8 de septiembre de 1851. El barco que traía los alimentos necesarios no llegó hasta unos 7 meses más tarde. El capitán Smiley, que viajó de Montevideo para buscarlos, descubrió entre los papeles algo que había escrito Williams en momentos de los más apremiantes, y decía así: «Estoy feliz más allá de lo que puedo expresar», a pesar de que no tenían nada para comer excepto lapas, mejillones y algún tipo de hierba. En una roca había pintado las palabras del testimonio de cada uno de ellos, que se encuentra en el Salmo, capítulo 62, del versículo 5 al versículo 8. «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi naufragio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah». Las últimas palabras que escribió Gardiner fueron: «Nuestro querido hermano Maidment se fue del barco el martes al mediodía y no ha vuelto desde entonces. Seguramente está en la presencia de su Redentor, a quien sirvió tan fielmente. Falta poco, y por gracia también nosotros podremos unirnos a aquellos que cantan las preces de Cristo por la eternidad. No tengo hambre ni sed, aunque he estado sin comida durante 5 días. Maravillosa bondad hacia mí, un pecador». El Señor se encargó de que fueran preservados los diarios de estos hombres de Dios y han provisto excelente material para muchas biografías que luego fueron escritas. Ragland, un misionero pionero en la India, escribió: «De todos los planes para asegurar el éxito, el más eficaz es el de Cristo mismo, el ser un grano de trigo que cae en la tierra y muere. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto». En la tumba de Ragland, Amy Carmichael y otros 2 misioneros encontraron esta oración en lo profundo de sus corazones: «Señor, danos vivir esa vida y morir esa muerte, y traer fruto para vida eterna». En 1851, 7 hombres en la Patagonia vivieron esa vida y murieron esa muerte. Esta historia relata algo de la cosecha de esa semilla. Escrito por Stanley Frodsham. Stanley Frodsham fue uno de los pioneros de la fe pentecostal en Inglaterra. Fue durante 30 años editor de la revista Pentecost Evangel, órgano oficial de las Asambleas de Dios en Estados Unidos. Es autor de varios libros que narran las maravillosas obras de Dios en los primeros años del siglo XX. El relato argentino. Veremos aquí los hechos que precedieron a uno de los despertares espirituales de la Iglesia cristiana en nuestros días.
Este relato nos lleva, como testigos presenciales, detrás de la escena para descubrir el por qué y el cómo. A cualquiera que esté buscando intensamente a Dios, deseando conocer los principios y caminos divinos que rigen a su obra, este vívido relato ha de revelarle muchos de los secretos de Dios. Estos preciosos tesoros están encubiertos a los indiferentes y satisfechos, pero revelados a aquellos hambrientos que han determinado buscar a Dios de todo corazón y que se atreven a creer literalmente su palabra y cruzar los desiertos espirituales necesarios para poder encontrar el camino que lleva a su Creador. El mensaje aquí es un desafío profundo e inspirador. Sobre los que ya están preparados, establecerá la convicción de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él no hace acepción de personas. Yo también puedo encontrar los divinos secretos para llegar a un glorioso despertar y avivar en mi vida, en mi iglesia, mi pueblo, mi provincia y aún en mi país. Mientras Dios está diciendo al hombre que no es con ejército ni con fuerza, mas con su espíritu. Al mismo tiempo, insiste en que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Escrito por Jack Schisler. Jack Schisler ejerció su ministerio misionero, primeramente en Borneo y luego en Argentina. Actualmente ministra en Estados Unidos y sigue viajando a Argentina, Brasil y otros países. Capítulo 1. Una visitación celestial. Y volví mi rostro a Dios el Señor, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión. Aún estaba orando cuando Gabriel vino a mí diciendo: fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel capítulo 9, versículo 3, 4, 20, 21 y capítulo 10, versículo 12. Era más de medianoche. La naturaleza estaba quieta y expectante. El firmamento, cubierto de estrellas titilantes, parecía cada vez más cercano. De lo profundo del corazón de un jovencito polaco, un clamor nacido de Dios ascendió hasta los mismos cielos. Dios oyó y envió su respuesta. ¿Era producto de su imaginación lo que veía? Las estrellas, cada vez más brillantes, parecían acercarse a él. Luego, en medio de este inmenso resplandor, apareció uno aún mayor. Era un ser del mundo celestial, que fue acercándose más y más hasta envolverlo en la misma presencia de Dios, santa, majestuosa y terrible. Un gran temor se apoderó de él. Levantándose sobre sus rodillas, Alejandro huyó aterrorizado, buscando refugio en el Instituto Bíblico. No imaginaba el papel que iba a representar en el gran mover de Dios en Argentina, ni tampoco sabía por qué su espíritu había estado ardiendo por tantos meses con una profunda oración que le robaba noches y noches de sueño. Primero en los campos y bosques de su hogar en Chaco, y luego, muy de mañana, en los prados que rodeaban el instituto. Y ahora, Dios mismo se acercaba a él. Dentro del instituto situado en Citibel, pequeño pueblo cercano a Buenos Aires, todos dormían tranquilos, sin imaginar siquiera lo que estaba por suceder. Afuera, Alejandro golpeaba desesperadamente la puerta, que para su asombro estaba cerrada. Dio voces para que alguien le abriera. Finalmente, uno de los estudiantes, reconociendo la voz, se levantó y le dejó entrar. Pensando escapar de la tremenda presencia que lo acompañaba, Alejandro corrió hacia el interior del edificio, pero esa misma presencia entró con él. En un momento, todos los estudiantes estaban completamente despiertos, pues al sentir la santa presencia de este ser, el temor de Dios cayó sobre ellos. Comenzaron a arrepentirse clamando a Dios por el perdón de sus pecados. El Espíritu del Señor, santo y poderoso, contendió con ellos. Ninguno de los presentes podía escapar del santo fuego de su presencia. Una joven, no queriendo poner al descubierto su pecado, arrepentirse y abandonarlo, rápidamente preparó sus maletas y se fue. Aún después de pasadas varias noches, los estudiantes temían estar a solas. Los que compartían un mismo cuarto se metían dentro de una misma cama sin perder tiempo en sacarse los zapatos, pues la temible presencia de un Dios vivo y santo había acompañado a nuestro visitante celestial. A la mañana siguiente,
5 de junio de 1951, nos reunimos todos para el anunciado tiempo de oración, que reemplazaría al acostumbrado horario de clases. Afuera, una gran tormenta rasgó la atmósfera, como si hubiera un enorme conflicto en los aires. Dentro del instituto, la expectación mantuvo a todos en silencio, mientras aguardábamos el mover del Espíritu de Dios. Pocos minutos después de haber comenzado a orar, nuestro visitante vino nuevamente y, parándose junto a Alejandro, lo transportó en espíritu a países lejanos. Mientras viajaba sobre la faz de la tierra, veía numerosas ciudades, cuyos nombres le eran revelados. Fue entonces cuando abrió sus labios y comenzó a hablar, pausada y claramente, repitiendo cada palabra 2 o más veces, nombrando cada ciudad que visitaba. Ciudad tras ciudad fue mencionada, comenzando con las de Argentina. Continuó trasladándose de un país a otro, tal como si estuviera leyendo los nombres en un atlas. Ningún estudiante o viajero podía haber mencionado tan larga lista, mucho menos este jovencito chaqueño, que apenas contaba con educación elemental. Al moverse en el espíritu de un país a otro, los nombres de estas ciudades fueron dadas en su respectivo idioma: inglés, alemán, eslavo, árabe y otras lenguas. Más tarde, nos relató que, como si hubiera estado mirando hacia abajo, tenía la sensación de hallarse visitando las ciudades una por una. Hora tras hora, los nombres continuaron, y estas ciudades son las que el Señor prometió visitar antes de que el fin venga. Que se escriba. A la mañana siguiente, cuando nos reunimos nuevamente para orar, el Espíritu del Señor nos condujo a un periodo de profunda intercesión. Estudiantes y misioneros fueron unidos y derretidos bajo su poder. Mientras orábamos, nuestro visitante vino otra vez y se paró nuevamente junto a Alejandro. No podía ser visto en forma humana, pero se manifestaba en forma tan marcada que todos nosotros sabíamos que él estaba allí. En espíritu era visto por Alejandro, quien hablaba con él. Otra vez el joven comenzó a repetir pausadamente las palabras del ángel. Para los que escuchábamos, era una lengua totalmente diferente a cualquier otra que hubiéramos oído antes, por lo tanto no entendíamos lo que decía. Al mismo tiempo, otro jovencito, Celcio, fue tomado por el Espíritu de Dios. Este, con menos estudios que Alejandro, y siendo de nacionalidad argentina, reiteradas veces había tenido discordias con aquel. De diferentes razas, culturas y temperamentos, no tenían ningún lazo de unión natural. Sin embargo, súbitamente, el Espíritu del Señor descendió también sobre este joven argentino, abrió sus oídos y le hizo entender claramente, como si fueran su propio idioma, todo aquello que iba diciendo Alejandro en una lengua desconocida. Ahora, Dios los había unido en un solo espíritu. El contenido del mensaje atemorizó de tal forma a Celcio que escapó del salón despavorido. Una vez afuera, contó la extraña sensación y la interpretación que había tenido. Los que lo oyeron insistieron que regresara e interpretara el mensaje a los demás. Entonces, volvió y trató de transmitir lo que estaba recibiendo. Sin embargo, otra cosa extraña sucedió. Cada vez que Celcio trataba de hablar, se ahogaba, como si una mano invisible apretara su garganta. Lleno de terror, una vez más dejó el lugar precipitadamente. Mientras tanto, Alejandro repetía las palabras lenta y pacientemente, sabiendo que Celcio debía interpretarlas. Cuando el jovencito escapó del cuarto, Alejandro, por el espíritu, supo que él no se encontraba allí, y decía que regresase. No obstante, sus ojos estaban cerrados en oración y adoración, perdido en la tremenda presencia de este visitante, cuya atmósfera nos rodeaba a todos poderosamente. Varias veces, esa misma mañana, Celcio salió y fue persuadido a regresar. Él entendía los extraños y a veces atemorizantes mensajes, pero cada vez que se disponía a comunicarlos, sentía que se ahogaba. Ya que no podía hablar, finalmente alguien sugirió la idea de escribir aquello que recibía, y así se hizo. Esto era justamente lo que el Señor estaba deseando hacernos entender. El mensaje comenzó a fluir. Primeramente fue escrito en un trozo de papel, luego en el pizarrón, o si no, era leído en voz alta para que todos lo escucharan. Celcio, como un escriba de Dios, anotó los mensajes dictados por el ángel,
dichos por Alejandro en una lengua desconocida. El deseo de Dios era que estos se conservaran, puesto que relatados oralmente serían pronto olvidados y perdidos. Trozos de estas profecías están incluidas al final de este libro. Cuando el Espíritu descendió sobre el grupo congregado en el instituto, un joven estudiante de medicina que asistía a las clases como alumno diurno se escandalizó y dijo: «Esto es obra de Satanás y debe ser parada». Sin embargo, su actitud cambió cuando leyó la primer copia de los mensajes y se convenció de que eran de Dios. «Yo conozco a este joven», dijo, «y su escasa cultura literaria. Solo Dios pudo haberle hecho escribir con tal estilo». Las comidas fueron olvidadas y un bocado fortuito era suficiente. Se dormía lo indispensable. Mientras el grupo continuaba en oración, repetidas veces el visitante se manifestaba y dejaba otro mensaje. Muchas horas fueron empleadas en profunda oración e intercesión, en este soberano mover de Dios. Después de la primera semana, el ángel no vino tan frecuentemente. Sin embargo, la poderosa presencia del Señor continuaba sobre nosotros, extendiendo aún la cobertura de su santa presencia en forma de círculo varios metros alrededor del instituto. Los que penetraban dentro de esta zona comentaban admirados acerca de la rara sensación que experimentaban. Todos aquellos que compartieron estas particulares y maravillosas manifestaciones fueron sellados para llevar a cabo una extraordinaria intercesión en el Espíritu Santo. Nunca había visto a un grupo orar así, aunque en aquellos momentos había muy poca comprensión acerca del propósito de Dios en estas tremendas olas de intercesión. Hora tras hora, un gran clamor se levantaba hacia Dios desde el corazón de cada uno de ellos, pidiendo su intervención. Estudiantes, maestros y misioneros fueron unidos en diversas manifestaciones de su espíritu, llorando con profundo quebrantamiento e intercesión por Argentina. El poder y la presencia de Dios hacían del lugar un verdadero vértice de actividad espiritual, por lo que durante esos meses no nos sentábamos a leer o meditar los mensajes del ángel. La presencia del Señor era demasiado real, la obra del Espíritu contundentemente vital y la Biblia un libro demasiado importante como para hacer de las profecías nuestro centro. El mismo Señor era el centro. La oración se convirtió en un fuerte y terrible clamor hacia Dios. Su palabra, consultada constantemente en esos días, era un manual que nos guiaba. La palabra hablada venía con poderosa unción. Profecías fluían como ríos desde muchos vasos. Dios obraba en individuos, limpiando, transformando y llenando. El llanto ascendía a Dios junto con el clamor que pedía misericordia y perdón. Mientras la guerra en las regiones celestiales progresaba, nuestra intercesión se extendía a las almas perdidas. Las ciudades mencionadas, tan completamente dominadas por el paganismo, la idolatría y los dogmas católicos, pretensiones religiosas que se satisfacen por medio del ritualismo, pero que dejan en la vida interior un lastimoso vacío, eran nuestras cargas. El Espíritu del Señor nos elevaba, mientras que las lágrimas fluían como arroyos de los ojos de esos jóvenes tocados por Dios. El Señor clamaba a través de ellos, por el mundo amado que no lo conoce y camina solo hacia una eternidad sin Él. Durante esos meses, Dios nos estaba guiando a un nivel de ministerio que no habíamos experimentado hasta entonces. Cierto día, un hermano entró al salón de reunión y tomó su asiento, permaneciendo muy serio y quieto, mientras los demás participaban en el dulce espíritu de adoración. Los misioneros y pastores, sin saber por qué, sintieron que debían orar por él imponiéndole sus manos. Era la primera vez en esos meses que Dios nos pedía hacer algo semejante y en fe lo hicimos. Al finalizar la oración, el hermano cayó en el piso y en esa actitud permaneció por largo rato. No había ningún movimiento, ningún sonido, no sabíamos qué sucedía. Al tomar nuevamente el asiento, su rostro reflejaba la transformación que se había operado en el interior. Más tarde, nos dijo que al entrar en el cuarto, se sintió perturbado y molesto. Luego de la oración, Dios le hizo ver las cosas de una manera distinta, mostrándole una visión del Calvario, una revelación de la cruz que nunca más podría olvidar. Un tiempo de descanso.
Llegó el tiempo de las vacaciones. El Espíritu Santo nos dio cierta tregua, con la clara indicación de que Él respetaría esos días. Algunos de los estudiantes y maestros fueron a la ciudad de Bolívar, y el Señor los acompañó. Cierto joven recibió un llamado para el ministerio como resultado de aquella visita. Mientras tanto, yo esperaba en la presencia del Señor, a fin de conocer su voluntad con respecto a la reanudación de las clases. Él me habló indicando con claridad un orden completamente nuevo. Me dio una lista de materias que debían ser enseñadas, teniendo exclusivamente la Biblia como libro de texto, y me dio los nombres de los maestros para cada una de las materias. También me hizo saber que para el tiempo de clases se extendería de 45 minutos a 2 horas, debiendo tener 3 clases diarias. Estas comenzarían con oración y se esperaría hasta que el Espíritu Santo indicara que había llegado el momento de exponer su palabra. A través de los meses que siguieron, Dios honró este orden y horario, ungiendo siempre al maestro responsable de la clase. Los mensajes vinieron cuando hubo corazones preparados para recibirlos. El espíritu de profecía fluía frecuentemente entre nosotros. Muchas veces el mensaje dado a través de profecía confirmaba el dado previamente por el ángel enviado de Dios que nos había visitado. Una joven, esposa de un misionero, nunca había enseñado en su vida y tenía mucho temor ante la perspectiva de hacerlo. Solo tras larga persuasión accedió. Para nuestra sorpresa, cuando dio su primera clase y comenzó a ministrar, durante casi 60 minutos el espíritu de profecía posó sobre ella, dando así la lección completamente de acuerdo con el tema de la materia que se le había asignado. Esto se repitió en cada una de las clases. Los días que siguieron se deslizaron rápidamente. Entre las muchas visiones, mensajes y diversas manifestaciones que tuvieron lugar durante todos aquellos meses, lo más importante fue la profunda intercesión experimentada. Nuestras mismas almas eran derramadas delante del Señor en un clamor originado en Él mismo. Así llegamos al mes de septiembre, cuando un viernes por la mañana la palabra del Señor vino directa y potente. No lloréis más, el león de la tribu de Judá ha prevalecido. A esta declaración de victoria siguieron instrucciones y promesas sobre Argentina, acerca de las cosas maravillosas que Él haría. Inmediatamente se operó un cambio notable, como si un gran peso hubiera caído de nuestros hombros. Un cántico de alabanza nació en cada corazón. Un gozo inexplicable descansaba como un manto sobre cada uno de los presentes. El sonido de la risa, al principio extraño a nuestros oídos después de tantos meses de llanto, se dejó oír. La santa risa de victoria y loor ocupó el lugar del lamento y el clamor. La alabanza vino tan espontáneamente como había venido la intercesión. Dios se había manifestado en victoria. Aunque entendíamos muy poco en esos momentos, sabíamos que todas esas semanas de intercesión no habían sido en vano. Sabíamos que Dios había completado su plan victoriosamente. Descendiendo de las gloriosas alturas de su presencia a la tormentosa atmósfera del mundo exterior, oímos extrañas noticias. Una revolución había estallado en los ámbitos gubernamentales, aunque fue rápidamente sofocada, pues solo duró un día. Para nosotros era algo muy significativo, como si estas cosas confirmaran aquellas otras que Él nos había dicho acerca de su triunfo, como si una gran mano se hubiera extendido desde las alturas para sacudir el mismo asiento del gobierno argentino física y espiritualmente. En ese día, el espíritu que gobernaba sobre Argentina había sido atado y su hombre fuerte conquistado. El león de la tribu de Judá había prevalecido. Miguel había venido una vez más para librar batalla en favor de los hijos de Dios. El visitante angelical mencionó a Miguel, nuestro príncipe. Jesús dijo: ¿Cómo puede alguno saquear la casa del hombre fuerte si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear sus bienes. Mateo capítulo 12, versículo 29. Hasta aquel día, Argentina había estado bajo un terrible impedimento. El espíritu gobernante de este país actuó prácticamente sin estorbos. La obra de Dios era lastimosamente pequeña. Las congregaciones escasas y diseminadas habían sido levantadas con gran sacrificio. Si una iglesia tenía unas pocas conversiones por año, se consideraba un éxito. Un milagro de sanidad o un bautismo en el Espíritu Santo era tenido como un evento extraordinario. El príncipe de maldad no estaba atado. El hombre fuerte todavía poseía su casa y sus bienes.
pero desde aquel día en adelante, el Señor comenzó a poner esperanza en nuestros corazones. Mensajes escritos u orales hablaban del avivamiento que estaba por venir junto a grandes bendiciones. En espíritu, vimos multitudes oyendo y recibiendo la palabra de Dios. Algunas visiones eran tremendas, al punto de dejarnos atónitos. El paralítico caminaba, el ciego veía, y muchos milagros tenían lugar. Dios iba a desatar un gran río de vida sobre este país. Otra visión revelaba la caída de una de las más poderosas mujeres de la historia del país, de tremenda influencia. Dios iba a intervenir para atraer a esta nación hacia Él, transformándola del paganismo a la cristiandad y de su idolatría a la adoración de un Jesús vivo. Cuando las cosas que Dios había prometido comenzaron a ser conocidas por los demás, se burlaron. Al no estar preparados, muchos no pudieron creer las profecías y las rechazaron. No estaban dispuestos a recibir la palabra de Dios. Fuerte y cruel oposición se levantó contra nuestro pequeño grupo. Algunos creyeron que le hacían un favor a Dios al rechazar y oponerse abiertamente. Otros fueron tan lejos con sus blasfemias que Dios tuvo que tratar severamente con ellos. Gran sufrimiento, dolor y muerte fue el resultado. A pesar de la contrariedad, Dios continuó con su plan. Él no podía ser estorbado. Las puertas del infierno no podían prevalecer. Hombres incrédulos y burladores no podían detener a aquel que es poderoso para salvar. Dios ha puesto armas espirituales en manos de aquellos fieles hijos suyos que se atreven a usarlas. La espada del Señor, el escudo de la fe, la oración eficaz, la sangre del Cordero. Con estas, el conquistador, el león de la tribu de Judá, se levanta para esparcir a sus enemigos. El poder de su fuerza sería visto nuevamente en esta tierra. Nosotros continuamos creyendo. Él nos había guiado y preparado durante 2 años, hasta llegar el momento de ser incluidos en su plan victorioso, en el futuro avivamiento que conmovería a Argentina. Todo esto no comenzó aquella mañana de junio cuando nuestro visitante apareció Alejandro. Ese fue solo uno de los pasos que nos llevó hacia sus propósitos. No es nuestro fin delinear los comienzos, probablemente ni siquiera los conocemos todos. Tampoco estamos tratando de dar gloria a los hombres. Muchos fueron los siervos de Dios, que en completa obediencia a Él, tuvieron su parte en los muchos acontecimientos que nos llevaron hasta aquellos días. Nuestro propósito es dar cronológicamente, en la medida que los conocemos, los sucesos que concluyeron con la intervención divina en un momento determinado de la historia de Argentina. Así que, volvamos unos años atrás. El paralítico caminaba, el ciego veía, y muchos milagros tenían lugar. Dios iba a desatar un gran río de vida sobre este país. Otra visión revelaba la caída de una de las más poderosas mujeres de la historia del país, de tremenda influencia. Dios iba a intervenir para atraer a esta nación hacia Él, transformándola del paganismo a la cristiandad y de su idolatría a la adoración de un Jesús vivo. Cuando las cosas que Dios había prometido comenzaron a ser conocidas por los demás, se burlaron. Al no estar preparados, muchos no pudieron creer las profecías y las rechazaron. No estaban dispuestos a recibir la palabra de Dios. Fuerte y cruel oposición se levantó contra nuestro pequeño grupo. Algunos creyeron que le hacían un favor a Dios al rechazar y oponerse abiertamente. Otros fueron tan lejos con sus blasfemias que Dios tuvo que tratar severamente con ellos. Gran sufrimiento, dolor y muerte fue el resultado. A pesar de la contrariedad, Dios continuó con su plan. Él no podía ser estorbado. Las puertas del infierno no podían prevalecer. Hombres incrédulos y burladores no podían detener a aquel que es poderoso para salvar. Dios ha puesto armas espirituales en manos de aquellos fieles hijos suyos que se atreven a usarlas. La espada del Señor, el escudo de la fe, la oración eficaz, la sangre del Cordero. Con estas, el conquistador, el león de la tribu de Judá, se levanta para esparcir a sus enemigos. El poder de su fuerza sería visto nuevamente en esta tierra. Nosotros continuamos creyendo. Él nos había guiado y preparado durante 2 años, hasta llegar el momento de ser incluidos en su plan victorioso, en el futuro avivamiento que conmovería a Argentina. Todo esto no comenzó aquella mañana de junio cuando nuestro visitante apareció Alejandro.
ese fue solo uno de los pasos que nos llevó hacia sus propósitos. No es nuestro fin delinear los comienzos, probablemente ni siquiera los conocemos todos. Tampoco estamos tratando de dar gloria a los hombres. Muchos fueron los siervos de Dios, que en completa obediencia a Él, tuvieron su parte en los muchos acontecimientos que nos llevaron hasta aquellos días. Nuestro propósito es dar cronológicamente, en la medida que los conocemos, los sucesos que concluyeron con la intervención divina en un momento determinado de la historia de Argentina. Así que, volvamos unos años atrás. Acabas de escuchar la introducción y el capítulo 1 del libro Tu Dios Reina. Espero que lo hayas podido disfrutar. Estate atento porque esta historia continúa en el capítulo número 2, el cual se estará subiendo en breve. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el próximo episodio.